Buenas noches, vamos a trabajar sobre el tema en física 2, sobre corriente continua, y vamos a hablar específicamente de circuitos, solución de circuitos. El tema que habíamos considerado hablaba acerca de las bases o las características esenciales de la parte de electricidad. Vamos a recordar algunas de esos conceptos esenciales. Habíamos visto que algo produce la electricidad, llámese una situación de, como hemos visto, una de las máquinas de Faraday en un ambiente de calor o en un ambiente de hidroeléctrico o eólico. De cualquier manera, algo produce electricidad. Esa electricidad genera una carga que se almacena y que tiene una diferencia de potencial. Digamos que ahí es donde está la carga, y ya sabemos nosotros que la manera de manejarlo son con los voltios, que es uno de los tres elementos fundamentales que habíamos visto de la electricidad. Una carga almacenada que tiene una diferencia potencial y que la manejamos en voltios, como decir una batería de un carro que tiene 12 voltios y puede generar una carga eléctrica. Ese es uno de los elementos. El segundo elemento que tenemos es que esa situación, al hacer contacto con un cable que genera, permite que se descargue o que haya un tráfico, una corriente, así como hablamos de una corriente de agua, pues es que hay un movimiento de agua. Igualmente con la corriente pasa igual, lo que se mueven son los electrones. Y eso que se mueve es la corriente, y esa corriente se mide en amperios. Y pues uno que no la ve sabe que existe, porque ya uno sabe que no puede tocar un cable que tenga corriente, porque ahí dice uno mismo que le pegó un corrientazo. ¿Por qué? Pues porque la corriente fluye a través de ese cable. ¿Por qué fluye? Pues porque hay una diferencia de potencial que genera la carga que esté almacenada en algún sitio. Esos son los dos elementos, estos son los voltios, estos son los amperios, que es la corriente que fluye, y adicionalmente a eso, al fluir la corriente, siempre encontrará una resistencia. Esa resistencia, para algunos casos es despreciable, pero para otros casos se evidencia en algo. Por ejemplo, en un bombillo, ese bombillo es una resistencia que hay al flujo de la corriente. O si estamos hablando de una máquina, de un motor, de cualquier cosa que reaccione a través de ese flujo de corriente, es porque realmente allí lo que está generando es una resistencia, y esa resistencia es lo que hace que o se mueva o genere luz o lo que sea. La resistencia se mide en ohmios y se escribe con la letra omega. Entonces aquí tenemos voltios, amperios y ohmios. Esas tres son la esencia de la electricidad, combinado con algunas otras cosas que veremos más adelante, pero en esencia esas tres cosas son. Y esa combinación de esos tres elementos es lo que nos genera un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Sencillamente es poner en funcionamiento algo que genere, algo que fluya y algo que resista. Normalmente fluye a través de un cable, se genera a través de una batería o un motor, cualquier cosa de esas, y una resistencia es lo que cierra el circuito para cualquier efecto que nosotros tengamos. Por ejemplo, si miramos una simple
linterna. ¿Qué es una linternita? ¿Qué sería? Una fuente de energía que normalmente se representa con un palo y uno más pequeñito, palito grande y uno pequeño, un cable y una resistencia. Aquí digamos que aquí está el voltaje, uno dice que aquí hay una corriente I y que aquí hay una resistencia R. Esas tres cosas unidas son las que conforman un circuito. La diferencia de potencial que se mide en voltios, una corriente que se mide en amperios y una resistencia que se mide en ohmios. Esto sería un circuito supremamente sencillo, algo así como si aquí tuviéramos una batería de 1.5 voltios con una corriente y una resistencia que fuese un bombillito pequeño, pues eso es lo que configura una lamparita o una linterna. Obviamente las complejidades de los circuitos son mucho más altas que algo así sencillo, pero en esencia la estructura es esta misma, y hasta esta misma estructura se puede simplificar un circuito por muy enredado y complejo que sea. Para manejar esto, para manejar los circuitos, vamos a mirar primeramente unas leyes. Un gran físico de la parte de Prusia, que se llama Kirchhoff, enunció dos leyes que son dos leyes fundamentales y esenciales para el manejo de los circuitos. Esas leyes son muy simples cuando ya uno las estudia y las ve, pero el desarrollo, el pensar, el deducirlas realmente fue un proceso de altísima complejidad y de un mérito pues muy grande para este científico. Son dos leyes. La primera ley es la ley de los nodos, se llama así porque es cuando viene la corriente y encuentra un nodo en donde salen más. Si aquí viene una corriente I, esa corriente se divide en I1, I2 e I3. Las leyes del nodo nos dicen que la corriente I es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. La corriente, la regla del nodo, lo que nos dice es que la suma de las corrientes que entran a un punto son igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este caso en particular, pues no está entrando sino una, y eso sería equivalente a estas tres corrientes que salen. Pero si tuviéramos, por ejemplo, una corriente I que entra, y aquí sale una corriente I2, y aquí digamos entra una corriente I3, y aquí sale una corriente I4. En este caso, si esta y esta entran, diríamos que I más I3 sería igual a las dos que salen, I2 más I4. Lo que se cumple bajo la ley del nodo de Kirchhoff es que siempre la sumatoria de las corrientes que entran son iguales a la sumatoria de las corrientes que salen. Es una ley supremamente simple y sencilla, y cuando uno la ve enunciada, pues uno dice, pero bueno, eso tan simple, pero llegar a ella, deducirla y encontrar todas las reglas que la manejan, realmente es un proceso muy interesante. Esa es la primera ley de Kirchhoff, que es la regla de los nodos. Lo que entra es igual a lo que sale. La segunda ley de Kirchhoff es la regla del circuito. Y la regla del circuito lo que nos dice es
específicamente sobre los voltajes, sobre las diferencias de potencial, dice que todo el circuito, de cualquier circuito, la sumatoria de todos los voltajes que hay a lo largo del circuito siempre son iguales a cero. La sumatoria algebraica de los cambios en la diferencia de potencial, o sea, en los voltajes, alrededor de un circuito cerrado debe ser siempre igual a cero. Vamos a explicarlo de una manera más clara esta parte. Cuando nosotros estamos hablando de un circuito, por ejemplo, si aquí entra, este es el símbolo de la resistencia, si aquí viene la corriente y encuentra un circuito R, entonces el voltaje que hay aquí, ¿cuál sería? El voltaje que hay aquí, entonces ya sabemos por la ley de Ohm que el voltaje es I por R, o sea, la intensidad de la corriente por la resistencia. Si está en el mismo flujo en el que yo voy andando y me encuentro una resistencia, esa es negativa. Si yo estuviese haciendo el recorrido y encuentro una resistencia y el flujo de la corriente va al contrario, sería positiva. Pero si la encuentro en el mismo sentido, ese voltaje es negativo. ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Como veíamos antes, puedo encontrar también una batería o una fuerza electromecánica. Esto, normalmente, si la corriente viene en este sentido y se encuentra con la pared grande, digámoslo así, esto sería negativo ese voltaje. Si nosotros encontramos el pequeño, sería positivo. Entonces digamos que aquí vamos a hablar más bien de voltaje, hablemos de la fuerza electromecánica, la FEN. Aquí tenemos la FEN, que normalmente si encontramos la línea grande es negativa y si encontramos la línea pequeña es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que como vamos a seguir un circuito por un sentido de la corriente, entonces vamos a ir determinando si son positivos o si son negativos esos voltajes. Otro que vamos a ver, normalmente este es positivo pero no se escribe. Otro que sí toca escribirle si es positivo o negativo es el que tiene esta gráfica, que normalmente se escribe positivo o negativo, y en este caso es un condensador. Esta es la gráfica de un condensador, esta es de una batería, esta es de una resistencia y esta es de un condensador. Aquí estamos en voltios, aquí estamos en voltios y multiplicamos la intensidad por la resistencia. Acuérdense de la ley de Ohm, que dice que los voltios son igual a I por R. Y en el caso del condensador, el condensador, este se mide normalmente en, también si encontramos que va en este sentido y encontramos el positivo, entonces nos da negativo y sería Q sobre C, que son faradios sobre columbios. Que faradios sobre columbios son igual a voltios. En todos los tres casos lo que nos interesa es que el voltaje de los tres elementos o del múltiple cantidad de elementos que estén en un circuito siempre deben ser iguales a cero. Pero aquí lo que nos interesa es saber qué sentido le vamos a dar a ese voltaje dependiendo del sentido de la corriente. Para que lo vayamos entendiendo de una mejor manera, vamos a ver unos ejemplos. Lo que nos dice la ley, la segunda ley de Kirchhoff, es que todas las sumatorias de las diferencias de potencial en un circuito son iguales a cero. Entonces tenemos las dos, la del nodo y la de la sumatoria de la diferencia de potencial. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo bien sencillo para que vayamos viendo cómo es que es la situación. Vamos a suponer
que tenemos este circuito. Un circuito que aquí nos encontramos una batería. Aquí está el lado pequeño, aquí está el lado grande. Este vamos a llamarlo A, este vamos a llamarlo B. Luego encontramos aquí una resistencia. Vamos a llamar aquí este punto C. Luego encontramos aquí otra batería. Y vamos a llamar este punto D. Ese punto lo vamos a llamar E. Este es D, E. Y aquí vamos a encontrar otra resistencia. Entonces, aquí vamos a colocar que esta batería tiene 3 voltios. Esta batería tiene 12 voltios. Esta resistencia tiene 6 ohmios y esta resistencia de aquí tenga 5 ohmios. Este es el circuito al que le vamos a encontrar nosotros la corriente que fluye por ese circuito. Entonces, ¿cuál es esa corriente? ¿Cuál es esa corriente que fluye por ese circuito que está aquí? Lo primero que hacemos es que vamos a definirle un sentido a la corriente. El sentido realmente no importa, sino que el sentido que le impongamos debe ser consistente con todo el circuito. Vamos a suponer que la corriente fluye en este sentido. Aquí pues obviamente que aquí la lógica nos diría que si este es de 12 voltios y aquí está el positivo, pues debería ser por aquí, pero no importa, vamos a suponer que arranca en ese sentido. Entonces vamos a mirar cuál es ese flujo. Entonces de A a B, entonces si estamos suponiendo que está de aquí para allá, de A a B, ¿qué sucedería? Entonces si encuentra el pequeño, acuérdense que si encuentra el pequeño es positivo y si encuentra el grande es negativo. O sea que aquí tendríamos que de A hacia B hay 3 voltios positivos porque viene aquí y encuentra el pequeño. Si viene en este sentido y encuentra esta resistencia, entonces de B a C tendríamos menos 5 ohmios, pero en este caso como nos interesa es que la respuesta esté en voltios, entonces aquí diríamos que es menos 5 ohmios por la corriente, que son amperios, nos daría voltios. De C a D, entonces aquí nos encontramos con el grande. Si nos encontramos con el grande es negativo, si nos encontramos con el pequeño es positivo, entonces serían negativos 12 voltios. Vamos a quitar la B de aquí porque sabemos que todo son voltios. De D a E no hay nada, o sea 0. Y de E a A, para cerrar el circuito, de E a A, fíjense que aquí comenzamos de A, B, C, D, E, A, o sea, cerramos el circuito, y de E a A encontramos otra resistencia en el sentido de la corriente, entonces es negativa, daría menos 6 y para que no sean también voltios. Pues todos los tenemos en voltios. ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Nos dice que la sumatoria de todas las diferencias de potencial son iguales a 0. O sea que aquí tendríamos que 3 menos 5i menos 12 menos 6i es igual a 0. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff. Ya aquí, hasta aquí, es todo lo que tiene que ver con física. Lo que continúa a partir de aquí es sencillamente matemática, es algebraico. Y la solución es una solución algebraica. En este caso, pues es lo más sencillo porque es una ecuación con una sola incógnita. Lo único que hay que hacer es despejar esa incógnita. Y nos dice que 3 con menos 12 y menos 5 con menos 6. O sea que nos quedaría que menos 11i
Menos 9 es igual a 0. Menos 11i es igual a 9. Y es igual a menos 9, 11, que es la corriente, amperios. Entonces, este menos 9, 11 nos indica que la corriente realmente no está fluyendo en este sentido, sino en este sentido, como es lógico si esta diferencia de potencial positiva aquí tiene estos 12 voltios. Pero ya sabemos entonces que la corriente es de 9 onceavos de amperio. Esa es la solución de este circuito. Es un circuito sencillo, una sola sentido de corriente, y solamente aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. ¿Por qué solamente la segunda? Pues porque no hay ningún nodo que me divida la corriente. Vamos a mirar un ejemplo en donde sí tenemos un nodo que nos divide la corriente. Vamos a resolver un segundo circuito. Este segundo circuito es el siguiente. Tenemos un circuito que tiene aquí una batería que tiene 6 voltios. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B. Aquí baja y encuentra una resistencia de 12 ohmios. Y aquí tenemos el punto C. Luego viene aquí al punto D y hay otra batería aquí. Esa otra batería tiene 9 voltios. Aquí sube, aquí tenemos el punto D. Al punto A no hay nada, pero entre A y C aquí tenemos otra resistencia que llega aquí al punto D, al punto C, y esta resistencia tiene 18 ohmios. Ese es nuestro circuito al que tenemos que hallar también cuál es la corriente que fluye en estos alambres que están aquí. Para encontrar esto, definimos un sentido para la corriente. Vamos a suponer que la corriente es la siguiente. Vamos a suponer que aquí fluye una corriente I1. Y vamos a suponer que aquí fluye una corriente I2. Esta viene así, y esta sale y llega aquí. Vamos a suponer que aquí viene una corriente que se llama I3. El orden, no importa, es arbitrario siempre y cuando se siga toda la composición de las reglas de Kirchhoff. En este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la I3 que entra aquí es igual a la I2 más la I1. Entonces, ahí ya tendríamos una primera consideración. Diríamos, por la regla del nodo, digamos en este nodo C, diría que I1 que entra aquí más I2 que entra aquí es igual a I3. Entonces, I1 más I2 igual a I3. Ahí tendríamos ya la regla del nodo. Ahora vamos a mirar la regla de la caída de voltaje, de la diferencia de potencial de este circuito que está aquí, de A, B, C, A. Entonces, para A, B, C, A, ¿cómo sería? Arrancamos de aquí por A. Entonces vamos y encontramos esta I2 por 18 voltios. Entonces decimos que la encontramos en el sentido de la corriente. Entonces menos 18. Vamos a poner primero los 18 y 2. Llegamos acá y subimos y encontramos en este mismo sentido. Entonces sería menos
12, pero ya no es I2, sino es I3 la que está en esta línea, entonces 12, I3. Seguimos acá y encontramos la pequeña, o sea que si encontramos la pequeña es más 6 voltios, y esto es igual a 0. Entonces ahí tenemos ya nuestra segunda ecuación. Nuestra primera ecuación es que I1 más I2 es igual a I3. La segunda, haciendo el recorrido por esta parte del circuito, encontramos esta situación. Vamos a hacer ahora el recorrido por A, B, C, D, A. Vamos a hacer este recorrido por aquí. A, B, C, D, A. Entonces, A, B, C, D, A. Entonces, de aquí para allá arrancamos. Entonces, encontraríamos esta, estaríamos aquí con 6, seguimos acá, pero este que está acá, encontramos el grande. Si encontramos el grande, ¿qué es? Es negativo, ¿cierto? Acuérdense que cuando estábamos por aquí, si encontramos el pequeño es positivo, si encontramos el grande es negativo. Entonces menos 6 voltios. Seguimos acá y fíjense que la corriente va para allá y nos lo encontramos al contrario, no en el mismo sentido de la corriente, sino al contrario. O sea que en este caso sería más 12 y 3. Luego seguimos por acá y encontramos nuevamente el grande, o sea sería menos 9 igual a 0. Entonces ya tendríamos aquí 3 ecuaciones. Tendríamos esta ecuación, tendríamos esta ecuación y esta ecuación. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Pero, ¿qué encontramos con estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Primero, encontramos que en esta no hay sino una sola incógnita, que es I3. Ya estamos en este momento olvidándonos del problema físico y trabajando con un problema netamente matemático. La solución de estas 3 ecuaciones es potestativo de de nuestros conocimientos matemáticos. Algunos los resolverán de una manera o de otra. Por ejemplo, aquí la evidencia nos dice, bueno, aquí podemos despejar I3 fácilmente. Entonces aquí nos quedaría que 12 I3 es igual, y 9 y 6 nos da 15, que si los pasamos al otro lado nos quedaría 15, ¿cierto? Entonces I3 sería igual a 15 dividido en 12. Aquí si sacamos tercera daría 5 y 4 por 3, 12, 5 por 3, 15, y 5 cuartos es igual a 1.25 ¿qué? Amperios. Entonces ya tenemos que la primera corriente, que es esta, sería de 1.25 amperios. Ahora tendríamos que encontrar, por ejemplo, podríamos reemplazar este 1.25 en esta, y ya tendríamos cuánto vale I2. Entonces, aquí tenemos que menos 18 y 2. Bueno, aquí podríamos haber hecho otra solución también, pero bueno, no importa, vamos a seguir aquí con esto. Entonces vamos a reemplazar en esta, a ver qué nos da. Vamos a reemplazarla aquí. Entonces nos dice que menos 18, aquí
18 y 2 menos 12 y 3, pero y 3 vale 1.25 o vamos a colocar 5 cuartos, menos 12 que multiplica a 5 cuartos de 5 cuartos. 12 que multiplica a 5 cuartos más 6 igual a 0. Entonces aquí nos quedaría que menos 18 y 2. Aquí nos queda 12 sobre 4 a 3. 3 por 5, 15. Menos 15 más 6 igual a 0. Entonces nos quedaría que menos 18 y 2 menos 15 menos 6 da 9 igual a 0. Menos 18 y 2 igual a 9, de donde que y 2 será igual a 9 sobre menos 18, y eso nos daría menos 1 medio, que sería igual a menos 0.5 amperios. Entonces, I2 nos da menos 0.5 amperios. Si de pronto nos hubiéramos venido por acá, nos hubiera resultado más fácil, pero no importa, cualquiera que sea el camino, la respuesta es la misma. Entonces ya tenemos que I3 vale 1.25 amperios y que I2 vale menos 0,5 amperios, lo cual también nos demuestra que el sentido de la corriente no era esta, sino al contrario, pero realmente eso es irrelevante. Lo único que tendríamos que hacer es reemplazar I2 e I3 en esta primera ecuación y tendríamos cuánto es que vale I1. Y aquí tenemos que I1 más I2, pero I2 vale menos 0,5 amperios, o sea, menos 0.5 amperios, será igual a I3, que es 1.25. Entonces I1 será igual a 1.25, este que está restando pasa a sumar, más 0.5, y nos da que I1 es igual a 1.75 amperios. Entonces, ahí ya encontramos las tres respuestas. Ya tenemos I1, ya tenemos I3 y ya tenemos I2, que es la solución pedida. En conclusión, desarrollando las leyes de Kirchhoff, ya sea la del nodo o ya sea los recorridos, en este caso hicimos este recorrido de A, B, C, D, A, B, C, D, A, pero podíamos haber hecho A, C, D, A y habernos ahorrado de pronto un paso. Da lo mismo, lo importante en este caso era encontrar tres ecuaciones con tres incógnitas, porque teníamos tres corrientes, I1, I2 e I3, y desarrollarlas y encontrar la solución. Vamos a resolver otro ejercicio. Los recorridos hay que hacerlos aplicando las leyes de Kirchhoff, y una vez que tiene uno las ecuaciones, la solución, si es una solución netamente algebraica. Por ejemplo, el manejo de un circuito más complejo realmente no es tan simple así como el que nosotros acabamos de ver, sino que presenta o encuentra uno las dos posibles formas de organizarse las resistencias. Vamos a deducir qué sucede o cómo se maneja cuando se encuentra, por ejemplo, en un circuito unas resistencias ubicadas de esta manera, que son resistencias en serie. Entonces, ¿qué sucede si yo encuentro unas resistencias R1
R2 y R3 ubicadas en serie dentro de un circuito. Para eso, lo primero que vamos a hacer es, vamos a mirar o vamos a convertir estas tres en un circuito cerrado. Entonces vamos a cerrar un circuito, pero en este caso no le vayamos a colocar ningún voltaje, sino vamos a colocar aquí una fuerza cualquiera y vamos a suponer que esta es una fuerza y la vamos a llamar sencillamente E, que es la manera de escribir una fuerza electromecánica. Entonces, si vamos a hacer el análisis de este circuito y vamos a suponer que la corriente viene en esta dirección. Entonces, si la corriente viene en esta dirección, ¿qué se encuentra aquí? Se la encuentra el pequeño, o sea que quedaría que E, ¿cierto? O sea, la fuerza electromotriz positiva, porque la que encuentra es la pequeña, y aquí sería menos I, que es la corriente, R1 menos I R2 y menos I R3 igual a 0. Estamos aplicando la segunda ley de Kirchhoff, que me dice que las diferencias de potencial en un circuito siempre son iguales a 0. Aquí, algebraicamente, vemos que en estos tres es simplificable la corriente y diríamos entonces que E menos I, que multiplica a R1 más R2 más R3 es igual a 0. Y ¿qué tendríamos aquí en este caso en particular? Tendríamos el hecho de que este lo podemos pasar para aquel lado y nos diría que E es igual a I, que multiplica a R1 más R2 más R3. Esta I que está multiplicando pasa a dividir y tendríamos que E sobre I es igual a R1 más R2 más R3. Esta es la solución aplicando las leyes de Kirchhoff a este circuito. Pero ahora vamos a suponer que vamos a tener aquí un circuito con una resistencia equivalente y vamos a suponer que aquí tenemos lo siguiente: el mismo circuito, pero aquí en vez de tener esta R1, R2, R3, vamos a suponer que vamos a tener una resistencia equivalente y el resto del circuito permanece igual y tenemos la misma corriente I aquí. Entonces, ¿cómo sería para esto con una fuerza aquí electromecánica E, cualquiera? Entonces diríamos que igualmente que E menos la resistencia equivalente por I sería igual a 0 aplicando la misma segunda ley de Kirchhoff, pero no con estas tres sino con la equivalente. Si despejamos aquí nos quedaría que E es igual a I por la resistencia equivalente, y si aquí pasamos I a dividir nos quedaría que E sobre I es igual a la resistencia equivalente. Entonces miren que aquí tenemos E sobre I y aquí tenemos E sobre I, en donde nosotros podemos deducir sin ningún problema que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3. Aquí estamos deduciendo lo que es el manejo de resistencias en serie, y dice que varias resistencias en serie son equivalentes a una sola resistencia que sea la suma de esas resistencias. Esa es lo que aplica para las resistencias en serie cuando vamos a resolver un circuito. Ahora vamos a mirar qué sucede cuando es lo contrario, cuando en vez de estar en serie están en paralelo. Entonces ya tenemos aquí nuestra primera fórmula, dejémosla ahí, y vamos a mirar qué sucedería
cuando encontramos resistencias, pero no en serie, sino en paralelo. Cuando encontramos resistencias en paralelo, miren ustedes lo que sucede. Encontramos es un nodo que nos abre una resistencia, otra resistencia, y vamos a suponer 3 resistencias aquí. Y aquí la subimos. Entonces aquí tenemos la corriente I desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿qué sucede con esta corriente I? Que esta corriente I que llega a este nodo por la ley primera de Kirchhoff, esto se nos convierte en una I1, una I2 y una I3. Se abren las 3 corrientes en los 3 valores de acuerdo a la ley de Kirchhoff. Ahora, ¿qué sucede con esas 3 corrientes? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a convertir esto en un circuito y vamos a mirar a ver qué sucede con ese circuito. Entonces, vamos a suponer aquí también que tenemos una corriente y aquí que tenemos una fuerza que genera la corriente para esos 3 circuitos, para esas 3 resistencias. Entonces, de acuerdo a lo que sucede aquí, en este caso en particular, ¿a qué sería igual solo este pedazo de aquí? Diríamos aquí en este caso que la diferencia de potencial ahí, para este caso I1, ¿a qué sería igual? A el voltaje que llegue ahí sobre la resistencia 1. Esa sería la corriente 1 de acuerdo a la ley de Ohm. Para I2, ¿a qué sería igual? Para I2 sería igual lo mismo a E sobre R2, y para I3 sería igual a E sobre R3. Ahí tendríamos las 3 corrientes. ¿Y cuál sería la ley aquí del nodo? La ley del nodo aquí nos diría que I es igual a I1 más I2 más I3. Vamos a reemplazar estas 3 corrientes en esta fórmula de aquí. Y tendríamos entonces que la I de la corriente sería igual a I1, pero I1 es E sobre R1, más I2, pero I2 es E sobre R2, I más I3, pero I3 es E sobre R3. Aquí también podemos simplificar la E y nos quedaría que I es igual a E que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si en este caso en particular esta E que está multiplicando la pasamos a dividir, nos quedaría que I sobre E es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Aquí tendríamos ya una igualdad. Miremos a ver, así como hicimos en el ejemplo anterior, miremos a ver qué sucedería si hacemos un circuito equivalente. Y estas 3 vamos a reemplazarlas por una resistencia equivalente. O sea que vamos a reemplazar esto por la misma fuente de voltaje, pero aquí vamos a colocar una resistencia equivalente. Y vamos a resolver este circuito. Si vamos a resolver este circuito, sería aquí que E es igual a I, que es la corriente que va aquí, por la resistencia equivalente. En este caso en particular, pasemos esta I aquí a dividir y pasemos esta resistencia a dividir aquí. Entonces nos quedaría que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a I sobre E. Lo que estamos haciendo acá, esta E la pasamos a dividir y esta R aquí la pasamos aquí a dividir. Queda que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a I sobre E. Pero I sobre E es lo mismo que tenemos acá.
Lo cual nos daría pie para decir que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos organizando un circuito que tenga resistencias en paralelo, la resistencia, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias. Eso es lo que nos está diciendo esta situación. El recíproco de la resistencia es igual a la sumatoria de los recíprocos de cada una de las resistencias. Esa es la manera en la que se resuelve un circuito cuando encontramos resistencias o en serie o en paralelo. Si las encontramos en paralelo, ¿qué hacemos? Sencillamente sumamos las resistencias. Y si las encontramos en serie, las sumamos. Y si las encontramos en paralelo, lo que hacemos es que el inverso de la resistencia es igual a los inversos de la suma de las resistencias individuales. Vamos a hacer unos ejemplos que nos ilustren bien el manejo de esta situación. Vamos a encontrar algunos ejemplos ilustrativos. Vamos a, así como nosotros resolvimos aplicando las leyes de Kirchhoff, de la misma manera podríamos resolver todos los circuitos, pero aplicando este principio de las resistencias en paralelo o en serie, se nos facilita mucho más el manejo. Miremos, por ejemplo, este circuito. Vamos a encontrar cuál es la corriente de este circuito, que tiene una batería aquí de 12 voltios y aquí tiene una resistencia de 4 ohmios y aquí baja y encuentra una resistencia aquí de 3 ohmios y aquí otra resistencia de 6 ohmios y se cierra aquí el circuito. Entonces, si nosotros miramos, este es nuestro circuito. Aquí tenemos una resistencia que está en paralelo con estas dos resistencias que están, está en serie con estas dos que están en paralelo. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este circuito? Vamos a suponer que aquí viene una corriente I. Y esta corriente I se nos abre en dos. En una I2 aquí y en una I1 aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, lo que podemos hacer es que si encontramos que aquí tenemos estas dos resistencias en paralelo, podríamos hallar una resistencia equivalente para estas dos. ¿Y cuál es la resistencia equivalente para esas dos? Ya sabemos que 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a 1 sobre la resistencia aquí, que es 3, más 1 sobre la resistencia aquí, que es 6. Entonces, ¿cuál sería aquí la resistencia equivalente? Entonces 1 sobre la resistencia equivalente será igual, aquí la sumatoria de estos dos me da 6, y aquí tendríamos 6 entre 3, está dos veces, 2 por 1, 2, y 6 en 6 está una vez, 1 por 1, 1, me da 3 sextos, o sea que 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a 1 medio. ¿Y cuánto sería la resistencia equivalente? Este pasa para allá a multiplicar y este para aquí, y me quedaría que 2 es igual a la resistencia equivalente. Entonces, esta gráfica ya la podríamos ir transformando y diríamos que aquí nos viene esta misma, que tiene los mismos 4 ohmios, esta de aquí sigue igual, pero estas que está acá se nos convierte en una de 2 ohmios, como vemos aquí.
como una resistencia equivalente de 2 ohmios. Aquí viene y aquí tenemos nuestra corriente de 12 voltios. ¿Y en qué se nos transformó? Se nos transformó en dos resistencias en serie. ¿Y qué es lo que nos dice lo que acabamos de ver de las resistencias en serie? Que las resistencias en serie sencillamente se suman. O sea que esto sería equivalente a la misma batería aquí de 12 voltios y aquí tendríamos una resistencia de ¿cuánto? De 4 más 2 de 6 ohmios. Y aquí tenemos nuestra corriente I. Entonces, ¿a cuánto equivaldría esa corriente I? Entonces, como ya sabemos por la ley de Ohm, que I es igual a V sobre R, que sería igual a 12 voltios sobre 6 ohmios, que eso nos da 12 sobre 6, nos da 2 amperios. Entonces la forma de resolver este circuito fue, primero aplicamos dos circuitos, dos resistencias en paralelo, aquí dos resistencias en serie y aquí sencillamente el circuito sencillo de una resistencia con un voltaje. Ya vemos aquí que realmente la aplicación es así sencilla. Vamos a mirar otro ejercicio. Vamos a mirar el otro ejercicio. Este dice lo siguiente. Vamos a hallar también las corrientes, pero el circuito es el siguiente. Encontramos una resistencia de 5 ohmios, una batería de 12 voltios, y aquí bajamos y nos encontramos con que aquí hay otra resistencia de 10 ohmios y bajamos y nos encontramos con una batería de 6 voltios, una resistencia de 20 ohmios y aquí no hay nada más. Entonces, este es el circuito al que le vamos a hallar cuáles son las corrientes. Entonces, arrancamos diciendo, por ejemplo, que por aquí arranca una corriente I1. Y esa corriente I1 llega aquí y por la ley del nodo, aquí se nos divide en dos, I3 para este lado e I2 para este lado. Y ese es nuestro circuito. Aquí, en este caso, tenemos 1, 2, 3 corrientes que son las que tenemos que hallar. Entonces, para hallarlas, lo que podríamos hacer es, vamos a suponer que aquí tenemos el punto A, el punto B, aquí tengo el punto C, aquí el D, E y F, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que vamos a recorrer A, B, C, D, A. Vamos a hacer este recorrido a ver qué pasa. Entonces, aquí viene, en este caso, arrancamos de aquí para acá. Bueno, de aquí para acá. Entonces aquí viene I1. Entonces aquí viene en este sentido, o sea que la encuentra en el mismo sentido, lo que nos da que menos 5 y 1. Menos 5 y 1. Luego aquí encuentra el menor, o sea que sería más 12 voltios. Seguimos por aquí con I1 y aquí se nos convierte en I3 y va en el mismo sentido, sería 10 y 3. Entonces sería menos 10 y 3 igual
a 0. Ahí tendríamos ya nuestra primera ecuación. Tiene dos incógnitas, I1 e I3. Ahora vamos a hacerlo para D. Vamos a hacerlo para D, C, E y F. Vamos a irnos aquí por este lado. Entonces, ¿cómo sería? Por este lado. Aquí se la encuentra no en el sentido, sino al revés. O sea que en vez de ser negativa, es positiva. Entonces diríamos 10 y 3. Luego seguimos acá y encuentra el pequeño. O sea, sería más 6b. Y este, fíjense que si nosotros venimos así, este se lo encuentra en el mismo sentido, o sea, sería menos 20. Este es I2, menos 20, I2 igual a 0. Ahí tendríamos ya nuestra segunda ecuación. Y como necesitamos una tercera, hacemos la ley de Kirchhoff para este nodo, en donde dice que I1 es igual a I2 más I3. I1, la corriente que entra, es igual a estas dos que salen. Es igual a I2 más I3. Entonces aquí tenemos ya tres ecuaciones con tres incógnitas. La solución de esas ecuaciones ya es puramente algebraica. ¿Cómo las resolvemos? Pues hay múltiples maneras de hacerlas. Por ejemplo, podríamos mirar que si I1 es igual a I2 más I3, podríamos reemplazar, por ejemplo, en esta I1 por I2 más I3. Ahí nos quedaría de todas maneras dos ecuaciones con dos incógnitas, que nos quedaría I2 e I3, y aquí también nos quedarían I2 e I3, y podríamos resolver estas dos ecuaciones. Esa es una manera de hacerla. Vamos a hacerla así. Entonces dice menos 5 que multiplica a I1, pero I1 es igual a I2 más I3, más 12 menos 10 I3 igual a 0. O sea, aquí nos quedaría menos 5 I2 menos 5 I3 más 12 menos 10 I3 igual a 0. Daría menos 5 I2 menos 5 I3 y menos 10 I3 da menos 15 I3 más 12 igual a 0. Entonces ahí ya tendríamos una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué podríamos hacer adicionalmente? Podríamos, tenemos esta que dice que 10 y 3 menos 6b al 20 igual a esa. Podemos despejar aquí y 3 en esta. Y vamos a hacerlo aquí. Dice 10 y 3 más 6 menos 20 y 2 igual a 0. Vamos a despejar y 3. Entonces nos quedaría que 10 y 3 es igual a 20 y 2 menos 6. Si dividimos todo entre 10, nos quedaría que I3 es igual a 2 y 2 menos 0.6, ¿cierto? 20 sobre 10 da 2 y 6 sobre 10 da 0.6. Entonces aquí tenemos I3 y aquí tenemos esta que también tendría I2 e I3. Podemos reemplazar este I3 en esta ecuación y nos quedaría todo en función solamente de I2. O sea que podemos decir aquí en esta lo siguiente: menos 5 I2 menos 15, que multiplica I3, pero I3 es igual a 2 I2 menos 0,6. 2
I2 menos 0.6 más 12 igual a 0. Entonces aquí nos quedaría menos 5 I2 menos 30 I2 menos, por menos da más 15 por 6 da 5 por 6 más 9 más 12 igual a 0. Nos quedaría que menos 35 y 2 es igual a 9 y 12 da 21, que aquí pasaría como menos 21, menos y menos nos quedaría más, nos queda que I2 es igual a 21 sobre 35, y 21 sobre 35 da 5, porque 7 por 3, 21, y, no, puede ser séptima, da 3 por 7, 21, y aquí da 7 por 5, 35. 5 por 7, 35, y 3 por 7, 21. Entonces 3 quintos, que es 0.6. Entonces aquí nos da que I2 es igual a 0.6. Ya tenemos nuestra primera incógnita. Como les digo, todo esto ya es un problema netamente matemático. Para reemplazar I3 podríamos obtenerla de aquí, y sabemos que I3 es igual a 2 por I2, pero I2 vale 0.6, o sea 2 por 0.6 menos 0.6, y nos da que I3 es igual a 1,2 menos 0.6, da 0.6. Ya tenemos I3, ya tenemos I2. Y aquí I1 sería igual a I2, que vale 0.6, más I3, que vale 0.6, y eso nos da 1.2 amperios, 0.6 amperios y 0.6 amperios. Y ahí ya tendríamos resuelto nuestro circuito. Entonces fíjense que en este caso en particular lo único que hicimos fue una solución de un conjunto de ecuaciones. No nos interesaría si aquí están en serie o en paralelo o lo que sea, la solución es exactamente la misma. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que esa es una manera de resolver nuestros circuitos, aplicando la ley de Kirchhoff para la sumatoria de voltaje de un circuito, o aplicando la ley de Kirchhoff para cuando encontremos un nodo que se nos abren las ecuaciones. Ese es unos ejemplos. Aquí tengo otro, pero es exactamente igual, o sea que no nos da nada. La solución de los circuitos es muy simple aplicando las leyes de Kirchhoff. Lo único que queda es sencillamente aplicar ecuaciones de 1, 2, 3 o 4 incógnitas, dependiendo de cuántas variables nos aparecen en cada uno de los casos. Para terminar, lo único que me quedaría por decir es que, si bien eso se complementa de la misma manera, ¿qué sucede cuando aparece una situación como un capacitor? Resulta que la situación es exactamente igual. La única particularidad es que el manejo de los condensadores es igual que el de las resistencias, pero inverso, en el sentido de que un condensador lo que hace es que almacena corriente, mientras que una resistencia la gasta. Entonces, ¿qué sucede cuando yo encuentro unos condensadores en serie? Si yo encuentro unos condensadores en serie y aquí encontramos C1, C2 y C3,
Como estos, el efecto que tiene es el contrario de las resistencias, la fórmula también es el contrario de las resistencias. Y aquí, en este caso, sería que el condensador equivalente sería igual a el inverso del condensador equivalente, es igual a los inversos de los condensadores individuales. Entonces, fíjense que es exactamente igual a las resistencias, pero con la fórmula contraria. Lo que quiere decir, por supuesto, que si estamos encontrando unos condensadores en paralelo, ¿cómo sería la situación? Entonces aquí tenemos C1, C2 y C3, y si están en paralelo, entonces, en este caso en particular, el condensador equivalente será igual a C1 más C2 más C3. Fíjense que con los condensadores es exactamente igual que con las resistencias, pero al revés. Si están en serie es los inversos y si están en paralelo son las sumatorias. De resto es todo exactamente igual. Muy bien, eso es todo el tema por hoy. Muchísimas gracias por su atención.